Damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Guillermo Aliaga, además segundo vicepresidente del Congreso. Señor Aliaga, buenos días. ¿Coincide con las ausencias más allá de la votación que le han dado al señor Martos? Hola, Fátima. Hola, Cristian. Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bueno, yo creo que el mensaje que da ayer, el plan que expone el señor Martos, el premier, ha sido un mensaje que estaba bastante más orientado al tema de la lucha contra la pandemia y asimismo también ver el tema de la reactivación económica. Sí hubo algunos temas muy puntuales que han sido materia de cuestionamiento por parte de los congresistas, pero el señor Martos, al final de su ponencia, lo que dijo fue que él va a priorizar hechos antes que palabras y que va a comenzar a hacer mesas de trabajo directas con las bancadas y con los grupos congresales. De esta manera estaba disponiendo el día de ayer delante del Pleno que los señores ministros comiencen a trabajar de una vez. El gabinete anterior del señor Cateriano tuvo una exposición bastante más amplia en ese aspecto, pero que tampoco profundizaba en algunos puntos, a criterio personal. Sin embargo, hay dudas que quedan todavía en el aire, como por ejemplo, qué va a pasar con los micros y los pequeños empresarios, que son la gran mayoría que no ha recibido ningún tipo de salvataje, ya sea reactiva o FAEMIPE, y que están todavía a la espera. El otro tema, que bueno, también será materia de cuestionamientos y de consultas el día de mañana, es lo que Fátima estaba recalcando, que es el tema de la educación. Ayer se ha desnudado que el presupuesto en lo que se le ha asignado al Minedu para combatir el COVID-19 se ha ejecutado en un 0.3%, y ya estamos en el mes de agosto. Entonces, digamos, si los recursos están y no se están ejecutando, hay que decir el por qué. Y eso se traduce directamente en el bienestar de todo el alumnado. Y no estamos hablando más que de educación primaria e inicial. Correcto. No obstante, señor Aliaga, la votación se dio bastante, además, amplia, con 115 votos, sin recibir respuestas. ¿Por qué, a diferencia, en cambio, de lo que pasó con el señor Cateriano, no se exigió, digamos, las respuestas de cada uno de los ministros en esos temas que usted, por ejemplo, ha puntualizado? Porque son algunos temas, por ejemplo, que durante la ponencia del señor Martos se dejaron entrever, como le digo, de manera amplia, pero falta profundizar. A diferencia de la ponencia pasada, hubieron algunos tips que se comenzaron a dar, como por ejemplo que se iba a orientar más la reactivación económica en el tema del micro y pequeño empresario, a una gran diferencia que en el mensaje o la ponencia pasada del señor Cateriano estaba mucho más orientado al tema macro a través de la minería. Eso causó también en algunas bancadas una gran diferencia. Otra cosa que también se habló, que entendería yo, y lo digo porque Somos Perú ya había definido su voto en pro de gobernabilidad, pero un poco especulando de manera política, otro tema que se profundizó y que también entiendo que ha sido de bastante interés por parte de las otras bancadas, ha sido que se hable por primera vez ya de temas concretos de las vacunas y de cuándo podrían estar llegando las vacunas y cuánto sería el espectro de los beneficiarios, que se nos dio un número de 6 millones de personas, peruanos todos ellos, claro está, que serían los primeros beneficiarios y que ya se tendrían preacuerdos con distintas empresas de gobiernos, por ejemplo, de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, China, entre otros, ¿no? Entonces, ese mensaje caló. Y nuevamente también, que ha sido recurrente por parte de los otros señores congresistas que he podido percibir, la manera como se expresa el señor Martos y la manera como quiere incluir en su mensaje a los señores congresistas, como al final lo dice, nosotros hemos hablado no porque cada congresista quisiera dar un punto de vista, una opinión, es porque básicamente hemos recogido una serie de requerimientos o necesidades de la población y lo hemos podido verter el día de ayer, ¿no?
Correcto. Bueno. Correcto. No, yo le quería preguntar justamente por el tema de la reactivación económica, ¿no? A APP, digamos, también le molesta, como usted dijo, lo que le molesta a algunos congresistas que ya han mencionado el tema de la minería, la reactivación desde un punto de vista macro a través de proyectos mineros. Quiero conocer un poco la posición de APP al respecto. Perdón, de su agrupación, de su bancada, de Somos Perú. Miren, yo te agradezco la pregunta, Cristian, y la respuesta es puntual. Nosotros no podemos negar que el Perú es un país minero por esencia, y gran parte del PBI se mueve sobre la base de la minería. Pero digamos, la minería está funcionando. Si bien es cierto se paralizó durante los 2 meses de cuarentena estricta, fue uno de los primeros sectores, sobre todo la gran minería, la que se activó. Y los consumos eléctricos demuestran que la gran minería ya está en su producción casi parejo a lo que era antes de la pandemia. Sin embargo, el microempresario es el que se ha visto más golpeado. Entonces, Somos Perú no está en contra de la minería, pero nos preocupamos más por aquella persona que realmente tiene problemas. Correcto. Pero, congresista, el caso de su partido es distinto porque ustedes también le dieron el voto a Pedro Cateriano. Es decir, ustedes no están en plan, díganme cosas que quiero escuchar para recién darte el voto de confianza. Ustedes se lo dieron a Pedro Cateriano y en esa misma línea también me imagino que para ese voto de confianza habían recogido el sentir de sus electores. Finalmente se deben a ellos. Pero, entonces, sinceramente, ¿qué puede haber cambiado para el resto, congresista? ¿Qué puede haber cambiado para el resto? Porque yo veo acá un discurso en el cual no habla de nuevas estrategias. En verdad, no nos ha contado nada nuevo. Por ejemplo, hemos contratado a 15.000 personas para contactar, hemos alquilado y hemos tomado todos los hostales y hoteles en las capitales de región para poner y aislar allá a la gente para que el contagio no se desarrolle en sus casas. Les hemos dado oxígeno a cada una de los centros de atención de nivel primario en cada región, en cada distrito. Les hemos dado un pulsioxímetro, nada de eso, congresista. Entonces, es un poquito simplemente tener un argumento para decir, bueno, este mensaje ha sido mejor que el de Cateriano, pero en su caso, ustedes también le dieron el voto a Cateriano. Entonces, ¿qué hay verdaderamente, congresista? ¿Aquí se trata de decir cosas bonitas o se trata de hacer? Porque si se trata de hacer las estrategias que, salvo que usted me diga lo contrario y me diga que el Ejecutivo se ha venido aplicando buenas estrategias y le estamos ganando a la pandemia, las estrategias que ha venido aplicando el Ejecutivo han fracasado y tendrían que cambiar. El señor Walter Martos nunca ha dicho que va a cambiar de estrategia. Vamos a profundizar, ha dicho. Correcto. En ese aspecto, como bien has dicho tú, Cristian, nosotros desde Somos Perú dimos tanto nuestro voto de confianza al gabinete Cateriano como se lo hemos otorgado el día de ayer al gabinete Martos. Eso en pro de la gobernabilidad. Eso no significa, y quiero que quede descartado, que esto es un cheque en blanco. Y lo hemos dejado entrever y de manera clara. Respecto de las actitudes de los otros grupos parlamentarios, sin perjuicio de que cada uno tiene que responder bajo sus propias motivaciones, lo que sí te puedo comentar que desde la mesa directiva vi gestos, ¿no? Frases que pegaban mucho. Por ejemplo, le dijeron en más de una ocasión al señor Martos, usted que ha estado como ministro de Defensa, y lo hemos visto que se ha ensuciado los zapatos, y ha ido hasta la punta de San Ignacio en Cajamarca, o usted que ha comenzado a apoyar con la logística del Ministerio de Defensa para poder llevar la ayuda humanitaria, o sea, lo que entendería yo, y nuevamente dentro de una especulación política, es de que han habido gestos previos dentro de la función de ministro de Defensa que lo han ayudado también al señor Martos. Y dentro de su propio discurso ha sido un discurso bastante más concertador, y eso sí te lo puedo dar como opinión. El hecho de que haya dicho que va a comenzar a ordenar, porque así lo dijo, a sus ministros, a que cada vez que vayan a una región lleven a los señores congresistas para que también puedan recabar problemática, es un gesto interesante para con el Parlamento. Correcto. O sea, ya no les va a negar el avión, digamos. No se va a pedir que suban con él, va a pedir que suban con él al avión. Que suban con él. Muy bien. Señora Aliaga, lo que ha pasado ayer, ¿cómo evaluar según lo que también suceda mañana? Es decir, se da el voto de confianza, quedamos todos muy bien, pero si se censura al señor Benavides, al final de cuentas, ¿cuál sería el mensaje respecto a ello, considerando que está usted expresando que solo se tienen que afinar algunos detalles? Bueno, en el tema del ministro de Educación, el pliego de preguntas de la interpelación, que son 32 o 33 preguntas, si mal no recuerdo, están bastante más orientadas a lo que fue
su Sí, pues. comportamiento o desempeño como miembro de SUNEDU. Hay algunas cosas que no se han considerado que sí son mucho más importantes a criterio personal, te digo, como por ejemplo la fallida contratación o adquisición de las tablets. Claro. ¿No? Claro. Y Eso. lo que es la ejecución del presupuesto que se ha visto ayer, en verdad es un tema preocupante. Lamentablemente eso no ha sido materia de la interpelación, pero entendería que también se le va a dejar entrever al señor ministro para que pueda absolver. Recordemos que la interpelación es un ejercicio democrático y constitucional para que el ministro tenga siempre la oportunidad de poder absolver consultas que tal vez en papel no se podrían ver de una manera más cercana, ¿no? Correcto, pero es que ayer incluso han dicho que él es el lado corrupto del gabinete, en otro momento mencionaron que era la oveja negra también del Consejo de Ministros, como prácticamente señalando que es lo que se necesita sacar. Bueno, eso puede ser a criterio de otras bancadas, es muy respetuoso lo que pueden decir. Particularmente desde Somos Perú nosotros hemos dicho que vamos a siempre escuchar a cualquier persona, en ese sentido, en esa misma línea, se le va a escuchar al señor ministro respecto de la absolución de cada una de las consultas y luego tendremos que tomar nuestra propia posición. Lo que sí nosotros queremos ser enfáticos es en decir que desde Somos Perú y presidiendo uno de los miembros de la bancada de Somos Perú, la Comisión de Educación, es un tema que es bastante preocupante. Muchas personas ya hablan de que los alumnos estarían a punto de perder el año escolar. Claro, y eso claro. creo que es lo más importante hoy en Claro, día. y nadie lo quiere decir, evidentemente. Estamos ya en mitad de agosto casi y hay niños, en zonas rurales sobre todo, que no han tenido acceso a ni un minuto del Aprendo en Casa, ni por radio, televisión, internet. Ahora, permítame conocer su punto de vista de cuál va a ser, digamos, la mirada ahora del Congreso respecto a la señora María Antonieta Alba, que también ha sido bastante cuestionada el día de ayer. Bueno, yo he sido bastante crítico en mis dos últimas ponencias cuando he tenido al frente a la ministra de Economía y le he dicho de que ni el Reactiva Perú ni el FAEMIPE ha llegado a ninguna de las personas que yo conozco realmente. Y también le he dicho de que las políticas de reactivación económica que se están poniendo son muy interesantes a nivel macro, pero a nivel micro, cuando uno va y sube a Comas, a Los Cerros, Comas me refiero, a Caraballo, a San Juan de Miraflores, a Ventanilla, uno se puede percatar de que la gente ha quebrado sus propios negocios y oficios. Y esos señores no saben lo que es Reactiva Perú. Y su única esperanza fue el tema de los bonos de trabajador independiente, que tampoco tenía una base bastante ancha de beneficiarios. Entonces, yo se lo he cuestionado. La ministra ha tenido un gesto bastante interesante, me lo ha comentado y me ha dicho, en el caso, por ejemplo, puntual, de los trabajadores de Gamarra, que han sido personas que se han perjudicado directamente con el cierre, se está proponiendo una mesa de trabajo con instituciones financieras para saber qué es lo que falta para que puedan acceder a créditos. Sí. Entonces, ese gesto a mí me parece interesante porque ya se está llegando al primer nivel, es decir, aquellos que están ya con Sí, el ayer también, oxígeno de a nivel económico. ayer también se mencionó eso, maestro de trabajo con las micro y pequeñas empresas. Ahora, falta el tema de la informalidad, ¿no? Eso ha sido también una ausencia importante. Sí, correcto. El tema de la informalidad, estamos hablando que son pocos puntos más del 70%, y ojo, es el sector que más ha sufrido, ¿no? Es el sector que, Y porque que más va había a sacado en crecer algún momento, también. y que más va a crecer, al igual que la pobreza, pero digamos, al momento que se elaboran los planillones de beneficiarios, se hizo un descarte diciendo aquellas personas que han recibido más de 1.200 soles de crédito en los bancos automáticamente son exonerados de ser parte de los beneficiarios. Y perdón, esa gente no necesariamente paga directamente un crédito de 1.200. Recordemos que en una familia peruana existe solidaridad y mucha gente de las familias peruanas ponen una pequeña cuota entre todos para poder solventar la compra de un carrito para poder hacer taxi. Y eso es lo que no se vio, porque el papel no te permite ver eso. Entonces, eso se le ha reclamado a la ministra y ha dicho que va a darle un ojo más para ver si es que el FAE, un nuevo FAE podría darse, o en el caso del Reactiva Perú, esa base puede ser un poquito más ancha, ¿no? Correcto. Congresista, algunas cortitas, por favor. Entonces, digamos, como partido, Somos Perú no tiene una posición respecto a la interpelación del ministro Benavides, de Educación. No, nosotros creemos que es importante escucharlo y ese es un ejercicio constitucional y democrático. Estamos con expectativa de poder escuchar. Usted, digamos, ¿qué conoce? Porque hoy una nota en Martín Hidalgo en El Comercio plantea que, en verdad, lo que se le va a preguntar ya lo respondió. Es decir, les han hecho las mismas preguntas, solo que en una comisión y no necesariamente en una interpelación. Usted, ya no hablo
por la bancada, ¿tiene una opinión formada respecto al caso UTP y UPAL? Que son finalmente los dos puntos fundamentales por los cuales se le está interpelando al ministro Benavides y no, como bien dijo Fátima, por el tema de las tablets y el año escolar que muchos chicos van a perder. ¿Usted tiene una opinión formada al respecto, congresista? Mire, respecto de la Universidad UPAL, para ser puntual, yo solamente tengo una perspectiva porque es lo que he podido obtener a través de los medios de prensa, ¿no? Yo no soy miembro, por ejemplo, de la Comisión de Educación y el caso no lo he estudiado a fondo, pero lo que he podido observar es que podría, y por eso es que es importante escuchar al señor ministro, podría verse de una universidad que no habría funcionado y que sería bastante pequeña respecto al tema de infraestructura. Es importante escuchar bajo qué lineamientos se le habría otorgado esa licencia que es tan ansiada por otras empresas u otros sectores, ¿no? Ok, el hecho de que yo coincido, porque yo, digamos, estoy formando mi opinión, pero todavía no tengo información y desde aquel llamado a la SUNEDU que nos prometió varias cositas, Fátima, y hasta ahora no nos ha cumplido. La pregunta también si es que UPAL tiene o no tiene alumnos actualmente y finalmente los videos que me prometió nunca los mandó. Pero independientemente de eso, digamos, usted no descarta que a pesar de los cuestionamientos válidos que hay sobre el ministro Benavides, hay también un interés de algunas bancadas, especialmente Podemos, por, digamos, fustigar al ministro de Educación por temas vinculados a cuestiones comerciales digamos, el presidente de esa agrupación? Mira, yo espero que ese sesgo de carácter extrapolítico no se esté dando, ¿no? Ahora, bueno, pero ok, también... eso es un deseo, pero yo le hago la pregunta. Daniel Urresti dijo, no vamos a votar, nos vamos a abstener. La realidad es completamente otra. El único que se abstiene es el señor Urresti y todos los demás votan en la línea del hijo justamente del fundador de esta universidad. Eso es un deseo. Yo le pregunto por lo que usted ha visto en la realidad, congresista. Yo lo que he visto, y te lo puedo decir porque desde la mesa he tenido oportunidad de ver, es que, por ejemplo, la moción de interpelación no ha sido únicamente suscrita por la bancada que me haces mención, ha sido multipartidaria, ¿no? Entonces, digamos, no es solamente la bancada de Podemos Perú a la que has hecho referencia la que habría visto esto, ¿no? He visto firmas, si mal no recuerdo, también del FREPAP, creo que también vi firmas de Unión por el Perú. Entonces, ha sido un tema multipartidario. Yo creo que si ya han tomado una postura los señores de Podemos Perú respecto de lo que va a suceder mañana, habrá que ver su votación y sobre la base de eso, pues, seguir orientando una opinión de carácter político. Correcto. ¿A favor o en contra del tema de la ONP y también el retiro del 100% de las AFPs de los que han perdido su empleo hace un año? De esas dos, por favor, congresista, para terminar de mi parte. En el tema de la AFP, Somos Perú sí está dispuesto a debatir el tema de la ONP. Queremos profundizar y entiendo que el debate, que va a ser bastante largo, extenso y rico, el día que se ponga esto al pleno, que dicho sea de paso ya se agendó, va a ser muy interesante para ver hasta qué topes se puede poner. Okay, a favor. Ojo, estamos hablando de Tesoro Público. En el tema de la AFP, no te voy a mentir, he visto el proyecto de manera muy somera, pero entiendo que estaría orientado a aquellas personas que no han trabajado tanto tiempo. Muchas gracias, congresista. Gracias, congresista. Gracias por la comunicación. Vamos a la pausa, 11:29, regresamos.